Muchas gracias, señor presidente. Saludo a todos los compañeros senadores y senadoras. Antes de que usted llegara, señor presidente, había acordado con el senador Andrade 5 minutos para dejar una constancia muy pertinente a partir de lo que hoy está pasando en el municipio de Buenaventura o Distrito Especial, como lo han querido denominar. Señor presidente, le decía que esta es una constancia que voy a dejar muy rápida sobre la situación que actualmente atraviesa el Distrito Especial de Buenaventura, o municipio de Buenaventura, a efectos de buscar la solidaridad de todos los colombianos y colombianas a partir de lo que está pasando allí y de la forma como el gobierno nacional ha venido tratando este proceso de paro cívico-pacífico, a quien le ha dado un tratamiento de guerra y un tratamiento de desconocimiento a las exigencias de los justos reclamos que está haciendo esta población de manera plena. Lo primero que tengo que decir, señor presidente, es que esta comisión acompañó un debate que yo hice en el mes de octubre del año 2015, señor presidente. Aquí hicimos un debate, acuérdense ustedes, denunciando un problema de desplazamiento masivo que se presentaba en ese municipio, en donde para ese momento se presentaba un desplazamiento diario de entre 600 y 1000 personas, producto del acoso paramilitar, producto del acoso de la guerra, producto del acoso del contrabando, producto del acoso de la violencia, de la guerra contra las guerrillas que se libra en ese momento, producto de la situación de descomposición social, pero también producto de la falta de condiciones para vida digna en esa población. Yo manifestaba en ese 2015, en uno de los episodios tal vez más trágicos que ha vivido el municipio de Buenaventura, en algo que el gobierno en ese momento y el ministro de Defensa no quería reconocer, y fue las casas de pique, que conmovió no solamente a Colombia, sino que conmovió al mundo, la forma como mujeres y jóvenes estaban siendo mutiladas y posteriormente vaciadas en tarros de ácido y también dispersos sus cuerpos o estas extremidades en las zonas de bajamar. También denunciaba en ese momento la extraña coincidencia que se presentaba de que justamente en esas zonas, en esos territorios donde más se presentaba la violencia, donde más se presentaban las masacres, donde más se presentaban los sicariatos, los descuartizamientos, se presentaban también incendios en todos estos barrios que quedan en las zonas de bajamar, pero que había una extraña coincidencia de que estos barrios estaban ubicados específicamente en los sitios de las zonas donde estaba planteando la expansión portuaria en esta parte del territorio nacional. Pues bien, hoy tengo que decir que ese debate se mantiene vigente. Desafortunadamente el gobierno nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos ha desatendido integralmente las propuestas que hizo, no solamente en campaña. Presidente, yo le pido que haya silencio porque hay una reunión, 2 reuniones, bueno, infinidad de reuniones muy difíciles, así que podamos establecer esta constancia, y le pido a los asistentes, a estos 2 asesores que están allá. Mire, cuando estamos en este recinto, por favor, le exijo silencio y respeto cuando se están dando las intervenciones, a todos. Porque este es un problema supremamente delicado y supremamente grave. Venía diciendo entonces, señor presidente, que aún a pesar de que el presidente Juan Manuel Santos en múltiples ocasiones se comprometió con el pueblo de Buenaventura a entregarle derechos, a entregarle reconstrucción del tejido social, hasta el día de hoy esas promesas han sido absolutamente incumplidas. En el año 2014, más concretamente en el mes de abril, en un video que reposa en mis redes sociales, @AlexLópezMaya, el presidente Juan Manuel Santos, en el desespero mayor por lograr ganar la segunda vuelta, fue y le prometió al pueblo de Buenaventura que si lograba los votos necesarios del pueblo de Buenaventura, del pueblo del Pacífico, pues iba a devolver esos votos en $400 millones que hasta el día de hoy nunca, pero nunca se los devolvió a esa población. Fue y les dijo que los amaba y que los quería, porque Buenaventura siempre había sido un pueblo muy agradecido con el presidente Juan Manuel Santos,
y jamás cumplió ese compromiso de los 400 millones de dólares que se comprometió en campaña el presidente Juan Manuel Santos. Por esos meses también hubo una jornada de protesta y un paro en Buenaventura porque no se tenía agua. Pues apenas conoció el paro, se fue para Buenaventura, se fue con el ministro de Hacienda y le exigió y se comprometió nuevamente con el pueblo de Buenaventura y le dijo que en 8 meses exactamente, y dijo que 21.000 millones se invertirían y que en 8 meses entregaría el acueducto 24 horas a la población de Buenaventura, situación que hoy tampoco se cumplió para esta población. De la misma manera, el presidente Juan Manuel Santos se comprometió en esa misma época a abrir nuevamente el hospital público de Buenaventura de tercer nivel, un hospital que fue liquidado en el año 2013 y a la fecha, honorables senadores y senadoras, pueblo colombiano, ese hospital continúa absoluta y completamente cerrado. ¿Qué ocurrió? El pueblo de Buenaventura se cansó de tantas mentiras, el pueblo de Buenaventura se cansó de tantas promesas, el pueblo de Buenaventura se cansó de tanta humillación, se cansó de tantos asesinatos, se cansó de tantos niños muertos por desnutrición, se cansó de tantas mujeres muertas por cáncer de cuello uterino, porque es la zona del mundo donde más mujeres mueren producto del cáncer de cuello uterino. Se cansó ese pueblo de no tener una vida digna, se cansó ese pueblo de ver que el 27% de los recursos que le ingresan a este país llegan vía Puerto de Buenaventura. Se cansó ese pueblo de ver cómo 3 o 4 familias o 5 familias y los empresarios de este país utilizan el puerto para sacar grandes utilidades y millones de dólares producto de la explotación del puerto, y se cansó de ver que allí se veían miles de millones en grandes negocios. Buenaventura es la capital de los TLCs del Pacífico. Buenaventura es el puerto más importante sobre el Pacífico en América Latina, podríamos decirlo, y es el puerto más importante de nuestro país, pero a pesar de ello 400.000 habitantes no tienen agua, no tienen hospital, los niños no tienen escuela y las condiciones de vida son absolutamente precarias. El 70% de la población en Buenaventura vive en absoluta pobreza. 27 niños mueren por cada 100.000 habitantes, cuando la cifra en Colombia son 12 niños por muertes por cada 100.000 habitantes. Mejor dicho, las cifras son similares o iguales a Haití o muy cercanas a lo que se está viviendo en el África. Esa es una situación que ya rebosó y terminó la paciencia de esta población y conllevó a un paro cívico que hoy completa 8 días y que hasta el día de hoy el gobierno nacional en cabeza del presidente Santos no ha tratado este problema con la seriedad debida. El pasado viernes, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, en pleno uso de mis facultades como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, llegué a las 6 de la mañana al municipio de Buenaventura, hice un recorrido por los puntos de concentración de las manifestaciones, verifiqué y certifiqué en videos que están en mi poder cómo eso no era ningún paro, cómo eso era al contrario, era una fiesta multitudinaria de más de 200.000 personas en la vía Cabal Pombo, que desde el ingreso a Buenaventura hasta el centro estaba completamente atiborrada de niños, mujeres, ancianos, jóvenes, adultos, en una fiesta, jugando fútbol, tocando tambor, tocando marimba, agitando una consolidación de unidad que no se ha logrado nunca en Buenaventura. Y a las 12 del día el presidente Juan Manuel Santos retira la comisión negociadora que tenía con el comité de paro, y a las 12:30 de la tarde inicia uno de los mayores operativos militares para atropellar, golpear a mujeres y niños, y fueron desalojados. Yo estaba en el momento en que llegó el SMAT a golpear, a atropellar, a violentar a la población, en una actitud absolutamente contraria a lo que hoy representa el presidente Juan Manuel Santos, como lo han denominado, dice el Nobel de Paz. Él no es ningún Nobel de paz, este es el Nobel de la guerra, el Nobel de la mentira, el Nobel de la falsedad, el Nobel de la traición a su propio nombre y a su propia palabra. Una persona que dice que ante el mundo es el Nobel de paz no puede llevar el SMAT, ejército con fusiles, policías con fusiles,
para que atropellen a niños y niñas que de manera pacífica adelantaban una protesta absolutamente justa. La pregunta que yo me hago es, ¿quién de ustedes, senadores y senadoras, es capaz de vivir 3 días sin agua? ¿Quién de ustedes, senadores, es capaz de vivir en un territorio que no tiene hospital para atender a sus niños, sus esposas, sus padres o sus familias? Pues claro que ninguno de nosotros es capaz de vivir en un territorio de esos. ¿Y por qué 400.000 familias en Buenaventura sí tienen que estar obligadas a vivir en ese territorio? Lo digo hoy, señor presidente y honorables senadores, esto no va a quedar aquí. Voy a iniciar las acciones legales ante Naciones Unidas, porque también los grandes medios de comunicación se han hecho los de la vista gorda frente a este grave problema que se ocurre en el municipio de Buenaventura. Aquí estamos frente a una tragedia y ante una situación de grave connotación en materia de violación a los derechos humanos. Cada segundo en Buenaventura se le violan los derechos humanos a la población, pero algo más grave, señor presidente, dio la absoluta o la real casualidad, y esto son cosas de Dios, que yo estaba a una cuadra del almacén La 14 cuando se dieron los hechos del vandalismo o los hechos que registraron en los medios de comunicación de saqueos que lo utilizaron como mecanismo para desdibujar. Estaba a una cuadra. La policía pasó a media hora, a las 9 de la noche, al frente de La 14. Yo lo vi, lo presencié con las personas, y la policía solamente intervino a las 3 horas, o sea, a las 12 de la noche. Esto quiere decir, según la idea que yo tengo, es que la policía fue permisiva y permitió que estos saqueos se dieran para tratar de ilegitimizar la protesta pacífica y tratar de justificar el atropello y la violencia que cometieron en horas de la tarde contra la población. Por eso estoy pidiendo una investigación a la Procuraduría contra miembros de la fuerza pública que estaban en ese momento. ¿Cómo así que en la zona del mundo donde mayor concentración militar hay en hombres, ejército y policía, se permite que 200 o 300 malhechores, porque eso fue lo que pasó, hayan incurrido en estos almacenes sin que la policía se haya dado cuenta y sin que la policía haya intervenido? ¿Cómo así que la policía, que tenía el control del municipio, cómo si pudo dispersar a 200.000 familias, niños y mujeres, y no pudo detener a 200 o 300 saqueadores que fueron los que vaciaron estos almacenes? Esto es absolutamente extraño y raro. Pues claro, necesitaban una justificación en los grandes medios de comunicación para este gobierno informarle al país que lo que estaba pasando en Buenaventura no era una protesta pacífica, sino que era una protesta de delincuentes o de bandidos. Yo quiero llamar entonces la atención, señor presidente, en aras del tiempo, para que este Congreso se pronuncie de manera contundente, y se pronuncie de manera contundente en solidaridad con 400.000 afrocolombianos, con 400.000 negros, indígenas y campesinos que hoy reclaman la solidaridad de este país, pero ante todo de este Congreso. Buenaventura es parte de nuestro territorio, el pueblo de Buenaventura es parte de nuestra raza, y yo quiero dejar una constancia hoy, señor presidente, y un informe como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, pero miembro también de esta comisión primera, a efectos de que se tomen todas las acciones para sancionar a los responsables de lo que ocurrió allá, bien funcionarios del Estado, y para que también el presidente Santos vaya él mismo a resolver este problema que lo generó solamente él, porque él fue que le prometió a este pueblo 400 millones de dólares en inversión social, en agua, en salud, que hasta el día de hoy jamás cumplió. Esa es mi posición, señor presidente, y agradecerle por la posibilidad de esta constancia. Senador Alexander López, sus inquietudes, interrogantes deben ser absueltas por el gobierno nacional. En días pasados se aprobó por parte de la Comisión Primera un debate de control político precisamente sobre la situación de Buenaventura, situación de calamidad pública que está viviendo la ciudad a propósito de la ausencia del servicio de agua potable. Si no estoy mal, usted fue el autor de esa proposición, senador Alexander. Así que como mesa directiva